Al fin y al cabo, ¿qué es la cultura sino la pluralidad de nuestro quehacer social? Cultura es la manera como caminamos, comemos, vestimos, amamos, recordamos y deseamos. Es nuestra manera de saludar, amueblar, movernos, luchar, morir. Es la manera de no olvidar que estamos en el mundo. Comienzo con estas palabras de quien fuera mi querido amigo y profesor, literalmente profesor, porque lo conocí siendo alumno de la universidad y él estaba dictando una clase de cultura latinoamericana, al maestro Carlos Fuentes, para dar la bienvenida con ellas a la pluralidad de la cultura iberoamericana representada aquí en esta reunión. ¿Y qué mejor escenario que Cartagena? Cartagena de Indias, Caribe, española, indígena, africana, en suma, colombiana, para albergar esta reunión. Han venido ustedes, apreciados ministros y ministras, a hablar de cultura, de esa manera de no olvidar que estamos en el mundo. Les doy la bienvenida en nombre de todo el pueblo colombiano y los invito a aprovechar este espacio de integración que cumplirá dos objetivos primordiales. En primer lugar, hacer un aporte sustantivo a la temática de la 25ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se va a celebrar en octubre, aquí en nuestro país, aquí en Cartagena, bajo el lema Juventud, Emprendimiento y Educación. Y en segundo lugar, ahondar en el conocimiento de buenas prácticas que promuevan la inclusión y la cohesión social para la convivencia armónica en nuestros países, en particular en aquellos que, como Colombia, han estado marcados por altos índices de violencia y conflictividad. Ustedes saben muy bien que Colombia vive por estos días una coyuntura histórica excepcional. Estamos muy cerca de lograr un acuerdo de paz que terminará con más de medio siglo, más de 50 años de conflicto armado interno y abrirá la puerta a un proceso interesante y desafiante de posconflicto y reconstrucción de nuestro tejido social. ¿Quién puede negar la importancia de la cultura en este empeño? Porque lograr paz es mucho más que silenciar las armas. Lograr la paz también y sobre todo es desarmar los espíritus, promover la tolerancia, promover la convivencia, reconocer la riqueza de la diversidad. Y en todo esto, la cultura juega un papel fundamental. Por eso, estimados ministros y ministras, valoramos su presencia en nuestro país y hemos organizado esta conferencia de forma que se privilegien los espacios para el diálogo, para que nos conozcamos mejor, para que puedan compartir las políticas y proyectos que han sido exitosos en sus respectivos países. Se trata precisamente de eso, de integrarnos más, de sacar provecho de las diversas experiencias. En Colombia, como les explicará nuestra querida ministra Mariana en mayor detalle, hemos adelantado varias iniciativas en estos últimos 6 años que han dado resultados muy interesantes. Les voy a mencionar 3 de ellos. La primera es nuestra apuesta por el fomento de la lectura a través del plan, como bien lo dijo Rosario, del Plan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi cuento, que está a cargo del Ministerio de Cultura y también del Ministerio de Educación. Y a la fecha hemos entregado más de 12 millones de libros a bibliotecas públicas, a centros de atención a la primera infancia
y a familias de bajos recursos en todo el territorio nacional, 12 millones de libros. Y 5,5 millones de libros han sido entregados en las llamadas colecciones Semilla para incentivar la lectura a más de 22.000 colegios oficiales. Además, al término de este año habremos construido cerca de 160 nuevas bibliotecas públicas, la mayoría ubicadas en municipios que fueron afectados por el conflicto armado interno. Yo soy un convencido de que la lectura es una ventana al mundo y una puerta a las oportunidades, y por eso hay que estimularla desde la más temprana edad. Tenemos una tasa muy baja aquí en Colombia de lectura, de apenas 1,9 libros en promedio leídos al año por cada colombiano. Y nos hemos fijado una meta ambiciosa para el año 2018, elevar esa cifra a 3,2 libros por colombiano. Y valga resaltar que en homenaje a nuestro querido Gabo, que quiso tanto esta ciudad de Cartagena, y a ese género del cuento en que realizó obras magistrales, creamos el Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez, que ya lleva 2 ediciones. La primera la ganó un autor argentino, la segunda la ganó una cuentista boliviana, y ya se recibieron las obras para el premio de este año. La segunda iniciativa que quiero destacar es la Ley del Espectáculo Público que promovimos. Con esta ley creamos una contribución parafiscal que se paga con la boletería destinada a la construcción, adecuación y dotación de escenarios culturales. Y establecimos un descuento tributario del 100% para quien invierta en infraestructura cultural. Los resultados, por fortuna, se han visto. Se ha recaudado hasta ahora el equivalente a más de 20 millones de dólares y podemos decir que en estos años se han construido y restaurado más de 400 obras de infraestructura cultural, varias de ellas, yo diría que la mayoría, con el apoyo de esta ley. Y finalmente quisiera resaltar el fortalecimiento que hemos logrado en nuestro sector cinematográfico. Yo me confieso un cinéfilo y me siento orgulloso de haber participado en 2 iniciativas legislativas que cambiaron la historia del cine en nuestro país. La Ley de Cine en el año 2003, que ayudé a promover desde cuando era ministro de Hacienda, y la Ley Filmación Colombia, que sancioné como presidente. Con la primera ley dimos estímulos a las producciones nacionales que dispararon la industria en nuestro país. Y con la segunda ley decretamos incentivos para las producciones de cualquier nación que se filmen en nuestro territorio. En algo más de 2 años se han filmado en Colombia, bajo el amparo de esta ley, más de 20 películas de Estados Unidos, de Argentina, de Francia, de Chile, de España. Esto ha representado una inversión cercana a los 30 millones de dólares con uso de locaciones en el Caribe, por ejemplo aquí en Cartagena, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Antioquia, Bogotá, en Los Llanos, en las minas de sal de Nemocón, donde Antonio Banderas filmó la película de los mineros de Chile, en el Chocó. Por otro lado, en los últimos 6 años se triplicó el número de producciones nacionales estrenadas, que el año pasado llegó al récord de 36 películas, incluida, como también lo mencionó Rosario, El Abrazo de la Serpiente, la primera película colombiana nominada al Oscar. Así que, apreciados ministros y ministras, en Colombia apostamos por la cultura, porque en Colombia creemos en nuestro talento y sobre todo creemos en su poder para sustentar y consolidar la paz. ¿Por qué? Porque la cultura, como decía Fuentes,
es la pluralidad de nuestro quehacer social. Nos interpela y dialoga con nosotros a cada instante y es la mejor sembradora de la semilla de la convivencia y de la tolerancia. ¿Cuánto pueden hacer los libros, la lectura, para derrotar el flagelo de la ignorancia, de las visiones impuestas, de los prejuicios que tantas veces se convierten en violencia? ¿Cuánto pueden hacer el teatro, el cine, las artes plásticas para que la sociedad comprenda el drama que hemos vivido, que no se puede olvidar, e imagine las inmensas posibilidades del mañana? ¿Cuánto puede hacer la música, la danza, para unirnos en la alegría de ser un pueblo diverso, multicultural, que quiere la vida y la valora como el más sagrado de los derechos? Nadie con una obra literaria en la mano, nadie con un instrumento musical, nadie que esté apreciando una pintura o una escultura que lo conmueve, va a apartarse de esto para empuñar un arma y hacer daño a un hermano. Ese es el poder de la cultura. La cultura representa la vida y la vida siempre vence, siempre al final predomina sobre la muerte. La creación prevalece sobre la destrucción y eso, sencillamente eso, es la cultura, crear. Este año, amigos de Iberoamérica, puede terminar aquí en nuestro país el último y más viejo conflicto armado del hemisferio occidental, y América, Iberoamérica, se convertirá desde Alaska hasta la Patagonia, Portugal, Andorra, España, en territorio de paz. Ese es y será el desafío mayor de la cultura y de los creadores de nuestros tiempos. Abrir los espíritus a la convivencia, despertar las mentes al conocimiento, enriquecer la vida con el diálogo y sobre todo la paz, forjar la cultura de la paz. Muchas gracias.